Después de tantos días desaparecida entre la lluvia y la oscuridad, ¿acaso Tiaonu realmente logrará encontrar a Truong, el hombre que alguna vez creyó que era todo su mundo? Ha caminado por caminos embarrados, ha cruzado noches heladas que calaban hasta el alma solo siguiendo el rastro de una débil esperanza. La esperanza de que él aún esté en algún lugar esperándola. Pero, si se vuelven a encontrar, será todo como antes. ¿Será ese amor lo suficientemente fuerte para sanar las heridas, los malentendidos y las palabras que nunca llegaron a decirse? ¿O todo habrá sido solo un sueño inconcluso del que al despertar solo queden lágrimas y un vacío en el corazón? ¿Habrá una boda llena de felicidad donde Truong tome la mano de Tiaonu y caminen entre flores y velas? ¿O el destino volverá a separarlos dejando que esta historia de amor termine en un dolor silencioso? ¿Y tú qué piensas? ¿Crees que el amor verdadero puede vencer al destino? Déjame tu comentario abajo y cuéntame cómo te hace sentir esta historia. Y no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos episodios donde cada momento es un latido del corazón en este viaje lleno de tormentas y destino entre Truong y Lee Tiaonu. Cuando los primeros rayos del sol se filtraban entre las copas de los árboles, iluminando el patio aún cubierto de rocío, Tiaonu se sentó en silencio frente al porche. Todo a su alrededor estaba en calma, solo se escuchaba el suave susurro del viento entre los bambúes y el paso lento del tiempo dentro de su corazón. Los recuerdos regresaron como una película borrosa. Las imágenes de Truong y Tiaonu cuando aún estaban juntos aquellas mañanas recibiendo el sol, las tardes de lluvia refugiados bajo un pequeño techo, y esos momentos en que se tomaban de la mano sin decir palabra, solo sonriendo en silencio. Ahora todo eso no era más que piezas de un rompecabezas en su mente hermosas, pero dolorosas. No sabía cuánto tiempo había pasado allí. Hasta que el sonido agudo del teléfono rompió la quietud del lugar. Una llamada de un número desconocido. Su mano tembló al contestar. Una corazonada le decía que algo importante la esperaba al otro lado de la línea. Y entonces una voz extraña le dio la noticia. Alguien creía haber visto a un hombre idéntico al de los carteles que ella había pegado por todas partes. El mundo entero pareció detenerse. El corazón de Tiaonu latía con fuerza dentro del pecho. La alegría estalló, pero al mismo tiempo un miedo difuso emergió. No sabía si aquello era el milagro que había estado esperando, o una cruel broma del destino destinada a abrir aún más su herida. Sus ojos se posaron en los viejos carteles de la pared, donde el rostro de Truong aparecía esa sonrisa tranquila, esa mirada cálida. Parecía que él la miraba de vuelta invitándola a seguir adelante. Respiró hondo, apretó con fuerza el teléfono entre sus dedos. Sin dudar más, Tiaonu se levantó. Algo dentro de ella despertó después de tantos días de agotamiento. Se puso rápidamente un abrigo ligero y comenzó a caminar cada vez más deprisa hasta salir corriendo hacia la puerta. El camino frente a ella se difuminaba bajo la luz del amanecer. Cada arbusto, cada rayo de sol, cada gota de rocío parecía testigo del nuevo viaje que estaba por comenzar. Sobre sus hombros, la esperanza y la incertidumbre se entrelazaban marcando el ritmo de un corazón que temblaba pero latía con fuerza. Mientras avanzaba el paisaje, pasaba ante sus ojos como recuerdos que cobraban vida el campo donde alguna vez rieron juntos, la colina donde Truong la esperaba cada tarde después del trabajo. Ahora todo eso se había convertido en huellas que avivaban su nostalgia. Cada paso le apretaba el pecho un poco más. Se preguntaba si realmente era Truong, la recordaría aún, y si no lo era, ¿tendría fuerzas para soportar otra desilusión? Pero solo había una cosa segura: Tiaonu no podía volver atrás. Tenía que seguir sin importar si al final la esperaba la verdad o una ilusión. El coche avanzaba rápidamente por el camino de tierra aún húmedo tras la lluvia. El viento llevaba consigo el olor de la tierra y la hierba rozando sus mejillas, arrastrando con él una esperanza que nunca había muerto. El sol ya estaba más alto bañando el rostro de Tiaonu con su luz cansado pero firme. En algún lugar adelante, entre los recuerdos y la realidad, quizás estaba Truong. O tal vez solo su sombra esperándola.
El coche se detuvo en un camino estrecho que conducía a una zona rural y solitaria. El aire tenía un aroma extraño, el olor de la tierra húmeda, del viento frío y de una espera imposible de describir. Tieu Nu bajó del coche. Sus piernas temblaban no solo por el rocío que se filtraba a través de la tela delgada, sino porque su corazón latía tan fuerte que casi podía escuchar su propio pulso resonando en el aire. Frente a ella, se extendía un sendero de tierra serpenteante con algunas casas viejas cubiertas de musgo verde. A lo lejos ladraban los perros y el viento silbaba entre los techos de metal, trayendo de vuelta la soledad de los días en que buscaba a Truong sin esperanza. Cada paso, cada respiración la acercaba más a una verdad que deseaba tanto como temía. Se detuvo frente a una pequeña casa de madera con la puerta entreabierta. Una vecina al otro lado del camino le señaló el lugar. Decía que aquel hombre había estado allí varios días callado, reservado, y que parecía no recordar quién era. Esa frase heló la espalda de Tieu Nu. ¿No recuerda quién es? Su corazón se encogió. Una parte de ella quería correr hacia él, abrazarlo, preguntarle por qué se había ido. Pero otra parte dudaba. ¿Y si no era Truong? ¿Y si solo era un rostro parecido a una ilusión creada por su débil esperanza? Se acercó despacio a la puerta. Los rayos del sol se filtraban por la rendija, iluminando el suelo cubierto de polvo y los objetos antiguos del interior. El silencio era tan profundo que solo se oía el murmullo del viento moviendo las cortinas. Y entonces, una silueta apareció. Un hombre sentado de espaldas delgado, con los hombros temblando levemente como si intentara recordar algo lejano. En ese instante la respiración de Tieu Nu se detuvo. Permaneció inmóvil sin atreverse a pronunciar su nombre. La emoción la desbordaba, pero la razón la contenía. Temía que con solo una palabra aquel sueño se desvaneciera y él se volviera con un rostro completamente desconocido. Dio un paso más. El crujido de la madera bajo sus pies hizo que el hombre girara lentamente la cabeza. La luz del sol iluminó su rostro tan familiar que dolía. Era Truong, pero sus ojos estaban vacíos, distantes. Ya no había calidez en su mirada ni aquella sonrisa suave que ella recordaba. Sus ojos eran los de alguien perdido entre dos mundos donde la memoria y el presente ya no se encuentran. El corazón de Tieu Nu se hizo pedazos. La alegría y el dolor se mezclaron en una emoción imposible de nombrar. Él estaba vivo, pero seguía siendo el Truong que ella amaba. El viento sopló con fuerza, levantando su cabello y esparciendo las hojas de papel con direcciones que tenía en la mano. Se agachó para recogerlas y al levantar la vista el hombre ya había salido de la casa. Estaba de pie bajo el sol mirando a lo lejos hacia el horizonte. Tieu Nu lo observó en silencio sin atreverse a acercarse. Temía que si daba un paso más tendría que enfrentar la verdad que el hombre al que había buscado durante tanto tiempo ya no era más que una sombra del pasado. Una lágrima rodó por su mejilla. Sonrió con tristeza. Al menos lo había encontrado, aunque él ya no recordara quién era ella. Y en lo más profundo de su corazón seguía creyendo. Con el paso del tiempo, la pequeña casa en aquel rincón tranquilo del campo se convirtió en un refugio sereno para dos almas perdidas. Desde el día en que se reencontraron, Tieu Nu permaneció al lado de Truong cuidándolo en silencio, en cada comida, en cada sueño, en cada pedacito de recuerdo. Cada mañana, ella le contaba historias de los días felices que alguna vez compartieron, del viaje entre los campos de flores silvestres, de las tardes de lluvia bajo el pequeño tejado de la sonrisa que él solía regalarle al mirar el atardecer. Al principio, Truong solo guardaba silencio, pero poco a poco su mirada empezó a cambiar. Cada día esos ojos se volvían más cálidos, más cercanos, como si una semilla de memoria germinara en el vacío del olvido. Y una tarde, cuando el sol bañaba el patio con su luz dorada, Truong dejó sobre la mesa un ramo de flores silvestres y la miró en silencio. No dijo nada, solo sonrió. En ese instante, Tieu Nu comprendió, él recordaba. No del todo, pero lo suficiente para saber que ella era la mujer a quien su corazón había pertenecido. Y así llegó el día de la boda. No fue lujosa ni brillante, solo un pequeño patio lleno de flores, una lámpara encendida al caer la tarde y unas pocas personas que deseaban de verdad su felicidad.
Tiaunu vestía un sencillo traje blanco, caminando por un sendero cubierto de pétalos, mientras la luz del atardecer se extendía como una cinta dorada. Trung la esperaba con una mirada aún un poco confusa, pero llena de sinceridad, un amor que iba más allá de la memoria. Cuando ella se acercó, el viento movió suavemente las flores del techo, dejando caer algunos pétalos sobre sus hombros. Ella alzó la vista y sonrió la sonrisa que él alguna vez amó, la que había quedado grabada en su corazón. En ese momento no hicieron falta votos ni ceremonias. Bastó con que sus miradas se encontraran para borrar todos los días perdidos entre ellos. La música sonó mezclándose con el viento. Todos guardaron silencio, solo ellos dos permanecieron allí en medio del atardecer, como dos almas que por fin se habían reencontrado después de tantas tormentas. No era solo una boda, era el regreso de la fe, el milagro del amor, el final suave de un dolor que alguna vez pareció interminable. Y bajo la última luz del día, Trung tomó la mano de Tiaunu y con la mirada le susurró aquello que su corazón siempre había querido decir: gracias por nunca dejar de creer en nosotros.